Bienvenidos a Líderes desde el Corazón. Hoy conversamos con una mujer que define el ritmo del crecimiento en el Caribe, Vicky Osorio Sandoval. Como directora ejecutiva de Pro Barranquilla, Vicky es la estratega detrás de la atracción de inversiones que transforman la región. Abogada y experta en gerencia social, ha demostrado que el liderazgo femenino en sectores de alto impacto es una fuerza imparable. En esta charla, Vicky nos revela su faceta más auténtica, el paso de una timidez profunda a una seguridad arrolladora que hoy le permite romper moldes sin pedir permiso. Exploramos con ella el reto de liderar con una autoexigencia voraz, la importancia de soltar el control para ganar bienestar y cómo ha convertido sus mayores retos personales en el combustible de su éxito profesional. Acompáñennos a descubrir la visión y la humanidad de una líder que proyecta su ciudad mientras redefine su propia historia. En esta segunda temporada, cuando estábamos revisando los invitados, Luisa, que ustedes saben, ya les he hablado de ella, la que hace que todas estas cosas funcionen, me preguntaba que si iba a ser una temporada de solo mujeres. Y ha sido en realidad casualidad que la mayor parte de los invitados que hemos tenido en esta segunda temporada han sido mujeres y no ha sido por nada distinto que afortunadamente las mujeres cada vez más están teniendo un protagonismo muy importante en todos los niveles de la sociedad. Así que, pues hoy tenemos también otra maravillosa mujer que estamos invitando a este espacio. Eh, no tengo la fortuna de conocerla hace tantos años como las otras personas que he invitado, pero por su personalidad arrolladora, ya ustedes lo van a ver, es alguien que vale la pena tenerla, conocerla, pero por sobre todo aprender. Vicky, bienvenida a Líderes desde el Corazón. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. No, a ti de verdad que me emociona mucho estar en un espacio tan especial, ¿verdad? Muchas gracias por la invitación. Bueno, arranquemos por lo que estábamos hablando hace un minutico antes de iniciar esta grabación. Tu pelo. Cuando te conocí, tenías un pelo rubio divino y ahora tienes un pelo rosado igual espectacular. Y pues ahorita estábamos hablando que normalmente cuando uno ve que una mujer hace un cambio radical en su look es porque o se ha divorciado o ha pasado por un proceso complicado y demás. Y tú me decías que no, entonces arranquemos con eso. O sea, Arranque ¿qué con quieres eso. expresar tú con ese look tan chévere que tienes ahora? Mira, el look que sí muchas personas han creído que ha sido una crisis, yo creo que ha Se sido han lo llamado a tu marido contrario. y todas las cosas. Sí, no, yo creo que la gente está preocupada realmente. De frente le han preguntado a gente de mi equipo, oye, ¿y tu jefa se divorció? ¿Está teniendo una crisis? ¿Qué pasa? No. Y la verdad es que es un proceso, es muy mío. No es para demostrarle nada a nadie, no es ningún statement hacia nadie, eh, sino un proceso muy mío de 22 años. Imagínate, no sé si tú alguna vez viste la película Lost in Translation, la de Perdidos en Tokio, que es con Sí, Scarlett Johansson y con Bill Murray, creo. sí, Before. Y Scarlett Johansson en una escena de la película se pone una peluca rosada. ¿Mm? Y yo hace 22 años vi eso y dije, me muero, yo quiero el pelo rosado. Y como siempre lo he tenido así liso, cortico como el de ella, entonces me identifiqué. Y dije, me muero por mi pelo rosado. Pero si hoy el pelo rosado ha causado todo lo que ha causado en un mundo mucho más abierto, imagínate hace 22 años. Era Claro. muy impensable y decía, no, profesionalmente a mí me echan del trabajo. Y fue pasando la vida y yo seguía con mi pelo rosado y cada tanto decían, pelo rosado, mi pelo rosado. Y resulta que el año pasado, eh, en algún momento le comenté a las peleas de mi equipo, no, es que yo siempre he querido el pelo rosado, pero no he sido capaz. Y empezaron, dale, dale, hazlo, ¿por qué no lo haces? Y yo, miércoles, porque la imagen, el profesionalismo, yo llegar con un pelo rosado a una reunión y Natalie, que es la gerente de comunicaciones, que además es la que siempre está cuidando de Sí. mi imagen, me dice, Vicky, tú eres mucho más que un color de pelo. Tú vales no por el color de pelo que tengas, sino por ti. Y yo, es como que sí. Y llegué a una etapa en la vida que yo creo que yo en vez de midlife crisis le digo midlife strength, más de fuerza
llegó un momento en la vida como que dije, bueno, o ahora o nunca, porque ya empieza una etapa donde se puede llegar a ver ridículo más adelante. Em, pero además, como que llega una etapa de una seguridad donde uno dice, y quiero, puedo, y no me da miedo. Y decidí que yo no quería llegar a viejita y que me dijeran, ay, abuelita, y algo que tuviera querido hacer en la vida. Y yo decir, quería pintarme el pelo de rosado y no fui capaz. O sea, un pelo, algo tan sencillo y es un miedo que me gana tanto. Entonces decidí por mí que yo tenía que hacer las cosas porque no por el miedo de lo que fueran a pensar. Yo siempre he sido muy auténtica en mi persona y que tenía que ser fiel a eso y que iba de pelo rosado. Bueno, Y aquí estoy. Y lo increíble es que, mira lo que son los miedos, hermano. Uno tiene una cantidad de miedos. Y yo decía, mi profesionalismo, ¿qué va a decir de mí? ¿Cómo me va a ver la gente? Y yo lo que siento que ha hecho es reafirmarme a mí como profesional. Me ha dado más seguridad y creo que lo que en vez de transmitir una persona como que no sabe dónde está parada, es una persona que tiene tanta claridad de sí que no le importa su color. ¿cómo fue ese momento de enfrentarte a tu junta directiva? Porque además tú representas una institución que promueve la inversión en este momento de una de los focos de desarrollo del país como es Barranquilla. Mira, yo tengo un cargo que tiene mucha visibilidad. Total. Me toca estar, pues obviamente en mi ciudad con alcaldía de gobernación, gremios empresarios, empresarios de afuera que vienen. Estaba en espacios pues también de representación a nivel nacional. Además que justo en estos meses, esto fue de diciembre, he tenido de todo. Y cada vez, bueno, no, la verdad es que el principio fue como cuando más expectante llegué, ya llego y se me olvida. Y cuando veo que la gente como que reacciona raro, primero no caigo en cuenta qué pasa y después digo, así es, pero verdad. Em, pero yo creo que como todo en la vida, como lo asume uno, yo creo que yo llegué tan feliz y tan segura con mi pelo, que lo que recibí fue una reacción muy positiva, como, wow, ¿y qué pasó? ¿No? Yo he llevado 22 años soñando, qué chévere, qué admiración que fuiste capaz de hacer algo que querías. Y esa actitud en la vida lo hace todo, y a veces no es tan obvio para nosotros, pero hay cositas sencillas como esa que nos lo reiteran. Yo creo que si yo hubiera llegado como buenas, ¿cómo están? La Sí, gente va a decir, tratando de uy, ese pelo que se tapártelo. le ve tan ridículo, y si yo hubiera estado así tratando de esconderlo, pero yo llegué tan feliz, porque de verdad me sentía tan feliz, además porque había sido un hito para mí, un reto tan personal, tan grande, que yo creo que eso mismo transmite uno. Entonces yo creo que todo el mundo lo ha recibido muy bien. Bueno, De vamos hecho, un hay poco. gente que le digo, lo voy a cambiar, me dice, no, ¿cómo así? Ahora es un icono tuyo. Y yo, bueno, Muy bien. Bueno, vamos para atrás porque hoy estás mostrando efectivamente una mujer segura que, pues, digamos, se impone un poco a romper las reglas de la sociedad, obviamente por el tema del pelo, pero muy seguramente, y lo que te digo, sin conocerte mucho, es si estamos hablando de 25 años atrás o algunos poquito más de años hacia atrás, no tenés esa personalidad arrolladora a pesar de ser barranquillero. O sea, para nosotros los rolos, el barranquillero siempre es el de personalidad arrolladora, el que mm, baila, el que arma la parranda. Bueno, ¿cómo eras tú de pequeño? gracias por la diplomacia a los 20 y pico. Siempre hay que cuidar, siempre hay que cuidar. Eh, pero no, claramente, y yo creo que volviendo al pelo, creo que por eso fue para mí un hito tan importante, porque más que haber sido capaz de hacerlo es haber sentido que llegó a un punto donde era capaz de hacerlo, porque claramente esa personalidad que parece arrolladora no es lo que yo siempre he sentido por dentro. Yo siempre he sentido una dualidad entre lo que la gente percibe y cómo yo me veo. Eh, y yo siempre he sido, ahí sí por ser costeña, y bueno, por como era mi papá y todo, que ese sí era, mejor dicho, arrollador, arrasador, em, muy espontánea, muy conversadora, muy alegre, pero muy tímida. Y la gente siempre ha creído que yo soy súper extrovertida y entradora, y yo lo que soy es supremamente tímida. A mí me cuesta un montón. Ahorita yo te decía, una cámara y un hablar en público no es mi espacio favorito. Es el espacio que he aprendido a manejar, y
y que la vida me ha retado a decir así, chiquita, ¿no te gusta? Bueno, venga, Vamos para adelante. 2 tacitas. Y mis 2 tacitas han sido la hablada pública y la expresión pública. Pero definitivamente ha sido un proceso, yo creo que de yo hacer consciente algo que me sale de manera natural, pero con lo que no me sentía cómoda. Y que he ido yo haciendo un proceso de entender, de quitarme miedo. Yo creo que eso es lo lindo de cuando uno va madurando en la vida, se va quitando, yo creo que una cantidad de telarañas de miedo, de mitos, y va haciendo más. Sí, va uno pelando, como va sacando unos capos como la cebolla. ¿Cómo era esa Vicky pequeña? ¿Qué querías ser tú de grande cuando te soñabas? No sé, una reina carnaval, una cosa por No, No, muy en chulo. algún momento quise como ser bailarina de ballet profesional, pero sí, no pasé por la reina del carnaval, pero me encantaba. No, pero por supuesto, además que hace parte de la cultura Sí, y es una cosa maravillosa. sí. Entonces, ¿cómo eres esa Vicky de pequeña? Bueno, quería ser bailarina profesional, o sea, ¿qué pasaba por tu mente? ¿Cómo estaba conformada tu familia? ¿Cómo era esa relación de querer ser una bailarina en medio del carnaval? Mira, a mí la vida me ha retado mucho en las expectativas que yo tenía de cómo iba a manejar mi vida y dentro de la comodidad de tener muchos privilegios, pues de estar con mi familia, con mi papá y mi mamá, mis hermanos, con unas comodidades de buenos colegios y buenas cosas, donde mis retos eran diferentes. Pero mi vida estaba diseñada muy como por la estructura familiar que yo tenía en mi mente de una forma muy diferente al que se dio. Y eso ha sido también parte, y ahorita te explico eso que tiene que ver con esa Vicky pequeña, y eso en parte es esos diferentes retos y ese romper esquemas y mitos en mi mente es lo que me ha llevado a ser la profesional que soy hoy. Porque como era así Vicky pequeña, esa Vicky pequeña era súper tímida, eh, era imagínate, si ahora soy bajita, en esa época era una cosita chiquitica, monita, que además por el cloro de la piscina vivía con el pelo verde, era mono, y llamaba mucho la atención. O sea, sin querer, siempre llamaba la atención, nunca me ha gustado. Yo me acuerdo de 4 años llegando a la casa, llorándole a mis papás, diciendo que quería teñirme el pelo de negro y cambiarme el nombre, porque vi que era muy llamativo y el pelo mono también, entonces yo quería mimetizarme. Ok. Y en el recreo a los 5 años yo me escondía, cuando bajaba las de bachillerato a jugar con la chiquita, yo me escondía en el baño y me quedaba escondida en el cubículo del inodoro para que no me empezaran, ay, Vicky, Vicky, Vicky. Entonces, mi vida nunca me la imaginé con una exposición tan grande. Mi vida siempre era más reservada. Y también mi papá barranquillero, mamá payanesa, con una visión muy conservadora de la familia, donde yo iba sí, a estudiar en una universidad, pero me iba a casar y me iba a dedicar a cuidar a mis hijos y no iba a trabajar en mi vida. Mi mamá siempre ha hecho de todo, nunca se ha quedado quieta. Ella estudió arquitectura cuando yo tenía 3 años, mi hermana 9, mi hermana 7 y mi hermano 13. O sea, ella es una mujer que siempre ha sido activa, pero desde el rol de ser mamá y no de salir a la oficina a trabajar. Entonces, O sea, tu mamá estudió, pero nunca ejerció su carrera. miren, y mi mamá estudió y la ejercía ella haciendo proyectos de ella o cosas y siempre fue activa, pero siempre es la mamá se queda en la casa con los hijos. Tú no te sales a ir a un trabajo, a una oficina y dejar tus hijos abandonados. Entonces, Vicky chiquita era una niña que odiaba la exposición pública y que iba a ser mamá y criar a sus hijos. Vicky hoy en día es una profesional que trabaja muy fuertemente, que tiene 2 hijos para los cuales estoy muy presentes, pero que no soy la mamá que está en casa, nada en contra de, simplemente no fue lo que la vida me diseñó, y donde mi trabajo tiene una exposición eh, a la gente muy alta. Entonces, eso para decir que hay caminos muy diferentes. Hay gente que los construye y hay personas a las que la vida nos reta un montón y nos dice, ven que tú tienes cosas que aprender y no vamos a ir por ese camino, sino por este. O sea, tú naciste para la exposición. O sea, porque seguramente esa atracción que tenías era, pues, o sea, hoy eres una mujer muy linda, seguramente en Muchas ese gracias. momento, pues eras una niña muy linda con tu pelo y demás, y por eso era que era la atracción de las más grandes para jugar contigo.
¿En qué momento? Porque todos nos llegan, bueno, un momento o una serie de momentos en los cuales nos estamos proyectando en nuestra vida, en el caso tuyo de simplemente llegar, casarte y tener un hogar y dedicarte a ese hogar, en el que o la vida te empuja o te diste cuenta de que tienes que salir adelante para eso, más allá de, porque ya no te puedes esconder en el baño, ya Ya saliste no, del colegio. a veces quisiera, pero ya no puedo. Pues ya de ninguna manera, ya la gente golpeando. Vicky, por favor, salga de ahí. Sí. ¿En qué momento? Yo creo que ha sido un proceso de diferentes momentos. Ha sido un proceso de mostrar conciencia. eh, y yo sí tengo un par de momentos que te puedo contar, pero yo creo que sobre todo ha sido una visión de la vida eh, donde a mí los retos me han dado duro, los sufro, yo creo que uno en un momento difícil lo tiene que dejar sentir, vivir eh, y entender que duele o que es difícil, pero hay momentos en que uno tiene que decir, bueno, ¿y de esto qué? ¿De esto qué construyo? ¿De esto qué sale? Súper vulnerable yo acá, Dios mío. Yo creo que uno de los más fuertes fue, yo tenía un novio que vivía en Estados Unidos y hice todo para irme a vivir a Estados Unidos para estar más cerca de él. Después de unos años me propuso matrimonio y nos íbamos a casar y eso no funcionó tan bien. Y en algún momento, y seguíamos comprometidos y todo, se dañó el compromiso, pero seguíamos de novio y eso no estaba funcionando bien. Y en algún momento, por ciertas circunstancias, le dije, después de 4 años de vivir allá, le dije, Ah, pero tú no fuiste a más, Estados yo me Unidos, fui a obvio. Estados Unidos. Y le dije, no más, me devuelvo a Colombia. Y me dijo, sí, un tiempo, yo creo que necesitamos un tiempo. Le dije, no, no entendiste, me voy y no vuelvo, por lo menos no por ti. Tomar esa decisión fue muy difícil. Ese último año antes de irme fue un año donde yo lloré todos los días de mi vida, todos. Un año emocionalmente muy difícil. Después llegar acá y sentir que un proyecto al que le había costado todo porque me había ido en contra de mis papás, del mundo, y yo hago esto y lo saco adelante y tener que volver con una mano adelante y otra atrás, arrancar de cero en Bogotá. Gracias a Dios, mi familia, pues siempre el mayor apoyo de la vida. Mi hermano lo llamé creo que 3 días antes a decirle que me devuelvo a Colombia, llego a Bogotá a las 8 de la noche a tu casa a vivir. Bueno, yo te recojo, chao. Entonces, siempre con el apoyo de la familia, pero me sentí muy fracasada y también esa ruptura emocional me dio muy duro y duré varios años haciendo ese proceso, pero eso fue un punto de inflexión porque al paso de una Vicky que era súper dependiente, muy insegura, si mi novio, mi algo no estaba ahí apoyándome, yo no me imaginaba la vida, yo no sabía qué hacer, yo no sabía cómo moverme, a una Vicky que entró como el vidrio bajo presión y salió una Vicky segura, independiente, donde mi vida depende de mí y qué delicia poderme compartir, pero es mía y es mi responsabilidad. Y fue un cambio absolutamente grande en mí, donde sufrí mucho, pero salió mi mejor versión. Entonces, si tú me dices, echa el tiempo atrás y digo, uff, qué dolor volver a vivir todo eso. Eh, Porque precisamente por esa inseguridad y esa dependencia, y era celosa, y era no sé qué, por todo eso te imaginas que el sufrimiento fue grande. Eh, pero salió mi mejor versión, lo que más me gusta de mí. Entonces lo volvería a vivir 1000 veces y yo creo que aprendí de eso que en la vida, de verdad, los momentos difíciles, uy, ojalá uno no los tuviera que vivir, pero siempre, siempre nos construyen una mejor versión. No, y además que son importantes porque si no transitamos por ellos, efectivamente no sale la mejor versión. Ya acabas de narrar, digamos que una parte fuerte de tu vida. A partir de haber salido de allí, seguramente se te ha presentado otro tipo de retos, has tenido que sufrir otro tipo de cosas porque esos son muchos años. Dentro de ese rol de liderazgo que en un momento dado tenemos que asumir las personas, ¿cómo logras manejar por lo menos esa conversación interna entre esa Vicky que está en construcción, o ese Germán que siempre están en construcción, nunca están estáticos?
versus a esos nuevos retos y a estas nuevas cosas, porque esto es una escalera, ¿no? O sea, ya superaste un escalón, entonces ahora la vida dice, ah, bueno, ya está muy machito, ahora vamos, te mandan el otro. Entonces, ¿cómo ha cambiado o ha evolucionado esa conversación interna que tienes versus a los desafíos que se presentan en la vida cotidiana? Digamos que este fue basado en una experiencia emocional, pero que de verdad fue como que marcó un antes y un después en mi vida. Em, y han pasado, obviamente, otras de otro tipo en los cuales me he estresado un montón, que he pensado que voy a salir adelante y que supero. Em, no muy profunda, pero otro cambio de verdad muy grande es cuando te digo que a mí no me gustaba la exposición pública, es de verdad, yo sufría mucho, inclusive con hablar en público. O sea, yo era de las que tú veías montar en la tarima y decía, pobre criatura, cuando la bajan de allá. Ponía roja, se me olvidaban las palabras, me temblaba la voz. O sea, era de verdad algo triste de ver. Y hoy en día, de verdad, mi trabajo depende demasiado de eso. Y en ese proceso también aprendí a ver en qué me enfocaba y qué miraba para transformarlo. Entonces, en los temas profesionales, cuando se me presenta un reto profesional, lo que trato de hacer es siempre decir, he logrado superar todas las anteriores. Las que he pensado más insuperables en la vida, eh, las he logrado sacar adelante. Esto todavía en proceso, esto está todavía en la Sí, teoría en mi mente, o sea, yo lo digo, pero cada vez me lo tengo que recordar y con el tiempo lo voy construyendo, en unas situaciones puedo más que en otras, pero de verdad es que el trabajo que estoy haciendo cada vez más y en el último año con mucha más intención, porque de verdad llega un momento en que la ansiedad y ese estar todo el día con un hueco aquí, esto no puede ser mi vida y no por estrés laboral, porque además no estoy ganando nada. Y estoy en un proceso de entender lo importante de que esto salga adelante no es que yo esté muerta de la ansiedad, porque por tener ansiedad no voy a tener mejores resultados, de hecho muy posiblemente peores, sino que tenga mi concentración real en que salga adelante. Entonces he tratado de hacer un ejercicio de cómo le quito la emocionalidad sin contarle el foco, el análisis, el profesionalismo. Entonces, tratar de decir, listo, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer esto, esto, esto. ¿Con quién tengo que hablar para ver qué otras acciones puedo hacer? ¿Cómo más me puedo respaldar? Y de alguna forma un poquito confiar en el proceso. Confiar y a veces, y también que a veces las cosas saldrán mal, así uno haga lo mejor Así se haga el posible. proceso bien. Entonces, y que también y yo creo que mucho es, yo creo a mí la palabra resiliencia no me mata, pero al final es eso, yo creo que siempre confiando que en las caídas me levanto, o que en los retos los logro sacar adelante. O sea, como irme muy a la experiencia y decir, sí se puede, sí lo he logrado en muchos entornos, con muchos retos personales, laborales, emocionales, y todos eventualmente salen adelante, entonces este también la sacaré adelante. Y cuando uno cae, decir, pues también me he caído mil veces, esta también me levanto y sacudirse, sufrir el proceso, hacer las reflexiones necesarias y volver a intentar. Vivimos nosotros en un mundo machista. Hace un rato hablábamos precisamente que hace 20, 30 años atrás, bueno, el pelo rosado era absolutamente Impensable. impensable. Em, ¿Cómo ha sido ese proceso, además de transformación y de seguir adelante, siendo mujer en una sociedad machista? En general, el país es machista, pero la costa es bastante machista. Yo he tenido una ventaja grande y es que en el mundo que me mueve, que en el mundo de la promoción de inversión y en este mundo gremial de alguna forma del tipo de agencia en la que yo trabajo, el rol de las mujeres es más común. Y he tenido unos muy buenos referentes, mujeres desde muy los inicios de mi carrera. Yo inicié, bueno, en Estados Unidos, en una agencia que la dueña era una mujer. Y luego llegué a ProColombia, donde tuve varias presidentas mujeres de jefe. Entonces, digamos que he tenido el beneficio de estar muy rodeada de mujeres que han sido líderes, mentoras y que me han mostrado que ese camino sí se puede. En mi caso particular, tengo clarísimo que no es el caso de muchas personas, para mí el reto más que sentirlo en el ambiente de pares
para mí el reto ha sido en la cantidad de responsabilidades que tenemos una mujer, porque seguimos siendo las responsables de la casa, de los niños, no del matrimonio en general, pero del matrimonio, pero entonces de la familia, somos las cuidadoras de los papás, pero también entonces la responsabilidad del trabajo y todos con, con el mismo nivel de exigencia, no es como que ahora que tienes un rol laboral fuerte, entonces le puedes bajar al ser mamá o a la casa o a esto. Entonces, para mí ese es uno de los mayores retos, creo que no sé en qué momento decimos que éramos superheroínas, que podíamos más que todos, y es a veces un poco desgastante tratar uno de hacer todos los roles muy bien. Micho, yo creo que has tocado un punto que yo le critico a la revolución femenina. Sin antes creer que, por supuesto, ustedes las mujeres son más inteligentes, son más capaces, son muchísimo mejores en muchos aspectos que nosotros hombres, cada quien en su rol, por supuesto. Pero sí, definitivamente siguen cargando con una gran cantidad de responsabilidades que no se les ha bajado. Si bien los hombres ya cocinamos, ya como que estamos más pendientes de los pelados, ya en tu tierra, ya tenemos digamos que una mayor participación en los roles del hogar, pero la responsabilidad sigue estando y el foco sigue estando sobre la mujer como tal. Entonces, Y nos las imponemos nosotros mismos. Mi esposo hace un montón de cosas y él trabaja, tiene la suerte de poder trabajar desde la casa o desde donde esté, entonces él está muy presente en la casa en las tardes cuando yo no estoy. Pero ese yo no lo dejo, o sea, yo misma soy la que no salgo de ese machín y entiendo que es un reto propio, porque entonces él a veces me dice, porque digo, ay, el mercado no he contado y no hay fruta porque yo no he ido, pues, me dice, dime cómo hacerlo, y yo, mira, me demoro más yo haciéndote la listica con el detalle que tú me pides, explicándote, sí. que metiéndome yo a la aplicación y pedirlo, porque entonces, bueno, gracias a Dios existe la tecnología, uno se facilita la vida, pero yo misma soy la que a veces no dejo, entonces de pronto sí puedo incomodarme un par de veces en hacerle la listica y enseñarle, o tres, o dos o tres, pero sigo yo haciendo repetitivamente porque no soy capaz de soltar. Y hay cosas que nosotras mismas nos imponemos. Sí, definitivamente el machismo aún existe de gran parte por responsabilidades Sí. de las mujeres. Hablo de mi caso, todas esas Eso. No, en mi casa también. Yo me acuerdo cuando me iba a casar, yo le decía a mi mamá, enséñame a cocinar. Porque además mi mamá se quejaba muchísimo porque mi papá, quien me ayudaba, quien me hacía y demás. Entonces, yo no quiero que eso me pase a mí en el momento de casarme. Y me dijo, no, no, ¿para qué? No, no lo sé. Entonces al final yo aprendí fue mirándola a ella. O igual, a veces ella llegaba a la casa y yo estaba lavando la loza, alguna cosa, y no me dejaba. Entonces, como, ay, no, no, lo mismo que tú acabas de decir. Ay, es que usted es muy rápido y gasta mucho jabón, o gasta mucha agua, y entonces no quite de ahí. Y yo, oh, pero, ok, está bien, ya me quito, sí. pero sí, yo creo que hace falta un poco más que las mujeres nos permitan entrar más en y ayudar en eso, en esos roles. Al inicio, o más bien durante el transcurso de la entrevista, los retos que te han tocado a ti en la vida son completamente distintos a los de otras personas. ¿En algún momento has sentido que por haber nacido en un hogar privilegiado, te comienzan a discriminar por eso? Pues porque tú estuviste en colegio, tuviste la oportunidad de ir a los Estados Unidos, de crecer en buenos, hoy infortunadamente como estamos en todos los temas de radicalización y demás, en la vida de los ricos, en una cosa, ¿has sentido que en algún momento te han discriminado por? No quisiera decir discriminación, no sé qué palabra ponerla, pero definitivamente es un impacto que he sentido en mi vida, eh, en diferentes espacios. Eh, ¿Cómo lo pondré? Sí, digamos que hay, para simplificarlo, sí hay situaciones, no quiero generalizar a decir por qué llegaste a ese puesto, pero a veces sí como es que te ha tocado muy fácil, es que a ti se te ha dado, como a minimizar mi camino y mis retos y lo que yo he vivido, entonces a veces, y yo misma también, bueno, nuevamente, es lo que hay afuera, pero yo también hay veces
que digo, cuando yo digo que uno de mis retos fue que por los privilegios que tenía, yo me iba a dar el lujo de ser una mamá que se dedicaba a su hogar. Yo digo, bueno, con todos los retos que tiene la gente, me da pena decir que mi reto fue pasar de ser mamá a ser profesional. Pero fue mi vida y fueron mis retos y tuve mi proceso y fue difícil y me tocó demostrarme como profesional y me tocó cambiar el chip a mí misma de saber qué quería y me tocó crecer y aprender. Entonces, pero obviamente eso lo siento porque he sentido muchas veces ese cuestionamiento silencioso de, claro, es que como le ha tocado tan fácil y cada uno con sus retos, pero no tan fácil. Sí, que es un poco lo que, la manera que a veces como los prejuicios comienzan a, claro, es que le tocó muy fácil porque tuvo un buen colegio, tuvo una buena universidad, tuvo X o Y, Z, cosas que le funcionaron bastante bien y no se alcanza a ver todo lo que allí hay detrás precisamente para poder construir ese liderazgo. Y además porque todos mis trabajos me los construí yo a punta de mi esfuerzo. A ti, así tuviera ciertos privilegios, pero fue a punta de esfuerzo, de pillarme, de demostrar, de pasar los mismos procesos de selección que todo el mundo. Entonces, Y eso al final termina siendo muchísimo más satisfactorio. pero totalmente, claro que sí. Uno es para uno y no ser uno de, claro, es que usted es el heredero de o alguna cosa y entonces le tocó hacer un... Igual Porque, yo te digo, el heredero de también tiene que mantenerse en su rol y dar sí, resultados. Y a veces puede tener una presión mucho más grande porque se tiene que demostrar mucho más que otra persona que llega por otro proceso. claro, porque tiene una gran cantidad de expectativas. Claro, es que como su papá es y su abuelo fue y entonces usted, ¿por qué no es? Expectativas y prejuicios. Y prejuicios alrededor de ese tipo de cosas. Entonces, cuando tenemos que desempeñar este tipo de roles, tenemos que comenzar a jugar con ese tipo de cosas. ¿Qué tanto te preocupa o te preocupaba esas habladurías que en un momento dado podría tener las personas alrededor de ese tipo de situaciones que se nos pueden presentar? A mí ese es otro proceso que permanente en mi vida. Yo creo que a mí no me importa mucho lo que la gente piense del pelo o de que se me visto así o así. Al final, dentro de todo, yo soy muy tradicional, pero muy yo. Hago las cosas porque a mí me gusta. O sea, si yo tengo mi casa bien, así sea mi cuarto que no entra nadie, es porque a mí me hace feliz, no porque alguien lo vaya a ver. Entonces, digamos que a mí lo que la gente opine en ciertas situaciones no importa, pero a mí sí me importa decepcionar. Entonces, esa expectativa, más que porque siempre me echo la responsabilidad a mí es, ¿y qué tal que decepción? Ahora tengo el reto de mostrar, o cómo, siempre me lo echo a mí antes de decir, oye, no, pues tú allá con tu prejuicio y tú verás, empiezo, ¿cómo le demuestro a la gente que sí me pongo yo esa presión de cómo no decepciono, cómo me reto a estar a la altura de lo que la gente espera de mí, mi equipo, mi junta, todo el mundo. Los que tenemos ese nivel de autoexigencia, y también lo hablábamos hace un rato aquí en mi oficina, en donde en muchas ocasiones no valoramos realmente el trabajo que desempeñamos y cuando hay un éxito es un éxito de equipo y cuando hay un fracaso, el Es fracasado es, propio. el fracasado es uno. Uno es el que al final termina fracasando. Eh, ¿Qué tanto de esos niveles de autoexigencia te han afectado en un momento dado incluso tu salud? Te digo, el dolor de espalda que tengo fue por un tema complejo que ayer no supe manejar. Una cantidad, y por eso te digo que en el último año he hecho yo un proceso interno muy grande, porque ese no decepcionar y de verdad que es, y ahí sí es al resto, no a mí. No me imagino que a mí, porque si estuviera también tan segura, pues no sé. Todo este proceso va porque yo vivía con un hueco acá permanente y en un momento dije, no puede ser, o sea, me voy a enfermar y el día que tenga cáncer, ¿qué? Yo no puedo seguir así, además llegaba con tanto estrés a mi casa, yo tengo dos hijos, uno de 10 y uno de 11 que esos pobres chiquitos llevaban, o sea, me hacían algo y yo volaba de la furia y decía, qué pecado, no fue culpa de él, hizo algo que hace cualquier niño y se dan un regaño terrible. Entonces, eso sí me estaba impactando mucho
Y hace poco, por ejemplo, me dio un vértigo que me acostó una semana, no podía mover yo en este nivel de hiperactividad, casi me chiflo. No, además que la graduación la tuvimos que suspender precisamente Ah, porque estabas en claro, vértigo. Apenas, claro, así eso, sí. por eso lo habíamos suspendido. Bueno, a ti te tocó vivir mi vértigo, me tocó una semana acostada en la cama, para mí eso puede ser el mayor castigo de la vida. Em, y hablé con alguien para decirle, oye, no puedo esto, y me dice, Vicky, y a ver si te relajas un poquito y si manejas mejor las cosas y si nivelas más tu trabajo, porque, perdón lo que te lo diga, pero los únicos que te van a extrañar son tus hijos y eso que yo te quiero full. Y yo, y es de esos mensajes que le llegan a uno y se le clavan en el corazón. Y yo digo, es verdad, al final, lo único que me van a extrañar son mis hijos, mi esposo, mi familia. Entonces, un poco a ese proceso que te decía antes, eh, cómo hago todo lo que tengo que hacer, pero sin dejarlo entrar tanto, y cómo también entiendo, Germán, que nunca voy a poder tener feliz a todo el mundo. Ese ha sido otro proceso que me ha costado sangre, que todavía todos los días me lo repito, no puedes tener feliz a todo el mundo, no puedes tener feliz a todo el mundo, pero yo tengo una cantidad de gente a la que cual tengo que responderle, y eso lo hablamos contigo. Entonces, yo tengo una junta, y yo tengo unos miembros de Pro Barranquilla, y yo trabajo con alcaldía y con gobernación, y yo tengo unos inversionistas a los que respondo, y yo tengo un equipo al que amo y adoro, que depende de mí, que me siento responsable, y yo tengo una ciudad por la que estoy trabajando. Entonces, y al final, las necesidades de cada uno desde mi rol son diferentes. Entonces, también vivo en un trabajo permanente, es decir, estoy haciendo a conciencia lo mejor desde mi rol, lo mejor desde mi cargo y lo que creo que es mejor para la ciudad. Y no puedo más. Habrá gente en el camino que no esté contenta, que no esté feliz, pero no puedo, me queda imposible complacer a todo el mundo. Y es un poco como con los hijos. Hay veces que los hijos no entienden por qué uno toma una decisión o no estarán de acuerdo. Seguramente pagarán psicólogo más adelante por algo que uno hizo Sí. hoy, y me lo reclamarán cuando el psicólogo lo ponga a enfrentarme, pero lo hice convencida de que era lo mejor para mis hijos, y seguramente me equivocaré también en ciertas situaciones. Normalmente nos identificamos los que tenemos unos niveles de conciencia y que queremos controlarlo todo. Básicamente eso. O sea, trabajamos y nos comprometemos tantos porque quisiéramos que garantizar el buen resultado, lo que nosotros creemos que es el buen resultado. Porque, porque al final uno no sabe detrás de, digamos que un resultado adverso para que nosotros creemos que tantas cosas buenas pueden entrar y surgir a partir de allí. ¿Qué crees que te haría falta para ser feliz? ¿O cómo podría ser en este momento de decir, oye, mira, si definitivamente pudiese lograr esto o controlar esto, sería plenamente feliz? Un equilibrio de vida. Y es, uno, de verdad, de dejar de ser tan autocrítica. El, Además que no sé cómo decirle, no exigirme tanto, porque no es que no me importe el resultado, es no darme tan duro, o exigirme solo a mí, o lo que te digo, es si el resultado es de bien, es de todos, si es malo, es solo mío. O sea, como quitarme ciertas culpas y ciertas cosas de encima sin dejar de hacer todo lo que tengo que hacer. Em, pero también encontrar un equilibrio de vida. Yo tengo mi vida, he hecho un trabajo pésimo, supremamente desequilibrada. Tengo el trabajo como en los primeros no sé cuántos niveles, después mis hijos, mi esposo, mi familia, por allá como de décimo, de pronto medio empiezo a aparecer yo, deporte nada, amigas mal. Tengo que iba a encontrar equilibrio de vida. Eso no puede ser así. Uno tiene que, porque además yo estoy convencida, yo creo que en mi tumba más o menos podrían poner una frase que es: la vida es cuestión de equilibrio. Y tengo mi vida súper desequilibrada. Tengo que encontrar equilibrio. ¿Qué creerías que todos los cambios siempre son pequeños pasos? Si voy aquí rápidamente, quieras, mira, no, me gustaría arrancar con estos dos, tres pasitos y que además, ojalá estos dos, tres pasitos tú después también le pudieras aconsejar a tus hijos, oye, mira, hagamos estas dos, tres cositas también para la vida de ustedes. Sí.
Yo confío un montón en mi equipo y creo que sé delegar bastante y yo creo que mi equipo se siente muy empoderado. Eh, pero al mismo tiempo busco estar presente en muchas cosas, más por nivel de compromiso, más que por falsa de confianza, es por compromiso. Como que siento que tengo que estar yo presente para demostrar mi compromiso. Eh, y eso a veces me lleva a que ese tiempo que estoy tratando de dedicar a mostrar ese compromiso podría estarlo invirtiendo en otra cosa. En otra cosa de trabajo o muchas veces en cosas personales, sociales. Mi hijo me dice, mami, ¿cuándo vayas a llegar un día antes de que sea de noche? Le aseguro que se puede equilibrar mi vida para llegar antes de que sea de noche. Em, y no, y sin dejar, vuelvo y digo, de responder ni de nada. Yo creo que es un poquito, el otro día me tocó salir corriendo por algo que pasó y no pasa nada. O sea, yo tengo mi equipo bien conformado, tengo confianza, hay momentos en que no tengo que estar. Yo tengo que aprender a soltar. Es aprender a soltar control o responsabilidad o no sé qué en algún momento y entender que no pasa nada. Esa semana que no tuve vértigo, claro, yo estaba en mi teléfono y todo, pero igual el mundo siguió funcionando. Y en otra etapa de mi vida, mi mamá le dio un tema de salud y me tocó ausentarme una semana y el mundo sigue funcionando. Entonces, yo creo que hay momentos donde puedo desconectarme más temprano o buscar más espacio o volverme a conectar más tarde, pero buscar esos espacios importantes y no sentir que tengo que estar en todo. Yo creo que es Sentimiento de culpa que tenemos por... terrible. Sí, sí. Además que lo digo justificándome y no me debería justificar. Y todo, te lo he explicado todo el tiempo como justificando que sí está bien que yo busque mis espacios. Mira que, o sea, eso es lo primero que tengo que cambiar, no me tengo que justificar, es que es obvio que debe ser así. Sí, porque además no te van a juzgar. Y me estoy jugando yo mismo. Sí, sí, somos nosotros los que nos sentamos a juzgar. ¿Cómo te imaginas, diría mi difunto padre, cuando ya logres pasar a mejor vida, cuando ya logres, digamos, ese umbral de pensión que es simplemente un requisito, un número, alguna cosa, pero pues la vida es, o sea, la vida continúa y mucho más en una persona tan dinámica como tú. Sí, sabes que no lo tengo claro y el otro día alguien me confrontó con la pregunta y entré en crisis. Que qué bueno pensarlo uno con tiempo porque la mayoría de la gente entra en crisis cuando se le viene encima. Yo tengo todavía unos añitos para pensarla. No sé. Y siempre digo, es una etapa donde yo nunca me voy a quedar quieta, definitivamente. Em, pero donde es una etapa donde me imagino haciendo cosas que hoy no hago para mí. O sea, yo creo que en este momento tengo un vacío tanto de regalarme cosas yo, que lo primero que pienso es yo, me voy a dar el tiempo a mí, y entonces ahí sí voy a hacer ejercicio, y ahí sí voy a coger una clase chévere de algo de arte, y ahí voy a estar con mis Te vas para amigas. la espada y no sé Y qué. yo sé que con el tiempo me va a hacer falta hacer algo desde el ámbito profesional. Lo que pasa es que en este momento, como me hace tanta falta eso, digo, bueno, me voy a dedicar a hacer nada y ser feliz con mis amigas, con mi familia, con las cosas que me gustan. No sé, pero eso habla de la falta de equilibrio que tengo. Si mi sueño es poder simplemente hacer eso, es Sí, porque tengo un vacío muy grande. irte una tarde con tus amigas a hablar de cualquier cosa. De abuela, ¿te imaginas? Ay, sí, a mí me encantaría, No, pero obviamente yo... ahora no, en su momento. No, pero lo que pasa es que los míos todavía están chiquitos. Y hay una cosa que fue ese cambio de mentalidad también. Yo me imaginaba, terminaba mi carrera, 25 añitos, me casaba, tenía mis hijos muy joven. Y la vida, como te digo, me dijo, no señora, yo me casé a los 38 años. Eh, y eso también, bueno, aprende uno, yo creo que uno jamás puede ser crítico de las vidas, de las decisiones de los demás, porque se da cuenta uno que cada mundo tiene lo bueno y lo malo. Eh, y hoy yo digo, ay, no, ojalá mis hijos no se casen tan chiquitos ni tengan hijos tan chiquitos. Nadie se debería casar antes de los 30, debería estar prohibido. Entonces, bueno, eso me da que no quiero, sí, chévere, abuela, pero faltarían muchos años para eso. ¿Te gustaría de pronto que tus niños siguieran un determinado camino? No sé, está el típico papá que dice, no, me encantaría que mi hijo fuera futbolista o fuera no sé qué más cosas. ¿Has pensado en eso o estás ahí en la expectativa de esperar que ellos crezcan y decidan qué es lo que quieren hacer? Yo creo que yo fui, entre comillas, revolucionaria en mi vida y
Y le demostré a mis papás y me demostré a mí que finalmente la vida de los hijos es de los hijos y que uno toma su camino y decide qué hacer. Em, yo pienso más en que tengan y pienso en decisiones de ellos que puedan no hacerme sentir tan cómoda. Les digo, sabré respirar profundo. Trataré de explicarles por qué no me matan, pero sabré respetar también su camino y apoyarlos en lo que sea que decidan. Más que hagan, me preocupa el tipo de vida que puedan tener. Por ejemplo, ayer mi hijo mayor me decía, mami, es que hubo algo que yo siempre quise hacer, pues que ya no lo hice porque ya tengo 11 años, entonces ya no lo dije hacer, y fue ser niño actor. Nunca me imaginé, porque además no es la personalidad así súper extrovertida. Yo, en serio, Mati, sí, yo me hubiera parecido ser súper chévere y ser niño actor. Y yo por dentro era, "Ah, gracias a Dios no fue de niño actor, porque me parece un mundo supremamente difícil". Entonces, si tú me dices, actor, por ejemplo, para algo que no me mataría, un mundo muy artístico, o sea, me parece un mundo muy pesado. Y no es porque me parezca que no es una profesión que no valga, sino porque me parece un ambiente retador para crecer como persona. Entonces, yo creo que sabré respetar con mis caminos, ojalá sean caminos que los lleven a una vida no muy difícil. ¿Cuál es tu mayor miedo? Mi mayor miedo. Hoy en día, no estar ahí para mis hijos. O sea, no, ese realmente, Por eso esa llamada mis hijos todavía me necesitan. por eso Por esa eso esa llamada te llamada me puso. dio tan duro. Mis hijos, yo siento, en ese sentirme indispensable. No, mentira, pero no creas, no me siento tan indispensable. Yo estoy segura que mi entidad y todo siguen perfectamente sin mí. Pero me necesitan mucho. El chiquito tiene, los dos tienen una relación muy cercana. El chiquito tiene así un amor, pero yo te digo, soy su mundo, su diosa, su todo. Em, creo que sería en este momento muy difícil para ellos no tenerme. Tengo un esposo, gracias a Dios, que me ama, me adora y me dice la vida sin ti no. O sea, yo soy la reina y princesa de mi casa y no estar ahí para mi familia. Ese me aterra, me aterra. Sí, eso es un tema bastante complicado, sobre todo uno cuando tiene ese amor tan grande por los hijos. Si los pudieras proteger de algo, ¿de qué los protegerías? Porque además una papá cree que los puede proteger, pero en realidad es como no. Y además lo que te digo, yo he vivido cuando pienso en mis hijos que no quisiera que nunca sufran. Y te digo yo, pues tristemente, y mis papás sí que sufrieron en esa familia. Y tristemente mi versión salió de sufrimiento y ellos tendrán que sufrir, entonces claramente no los podré proteger. Pero de que quisiera protegerlos, más que uno, que aprendan a levantarse. O sea, yo creo que lo primero es que me da susto como que caigan y no enseñarles a que, listo, uno se cae, pero se levanta. Yo creo que eso sería lo primero. Y dos, ojalá y pudiera protegerlos más que como del daño de la gente, pero no de las cosas que sean por circunstancias, sino que se da cuenta uno que hay gente que no tiene tan serias intenciones eh, y que hace mucho daño con sevicia, intencionalmente. Y ojalá los pudiera proteger de ese tipo particular de dolor. Es complicado porque además hace poco a uno de mis hijos ya tuvo su primera decepción amorosa. Ay, no. No, yo voy a llorar más que él. Además que mi hijo mayor es todo emocional y eso, esa primera batusa va a ser una cosa de crisis familiar. O de pronto no, hay que verlo, pero pues si uno quisiera ellos que definitivamente no, pues no les pasará nada, pero tenemos es que prepararlos para levantarse. Sí, otra cosa no para caerse, sino para levantarse. Vicky, ha sido una entrevista maravillosa. O sea, Ya. de verdad, muchas gracias por las confidencias que nos has hecho hoy Aquí en este petit comité. en este pequeño espacio. Y pues definitivamente tienes una energía arrolladora Ya. como la mayor parte de las personas de la costa, pero sí, definitivamente esa parte íntima y tímida, pues la dejas para ti, para tu familia, para los tuyos, pero pues desde el punto de vista profesional eres una mujer absolutamente arrolladora. Muchas No, a ti por haber estado acá. Y a todos ustedes, ya estamos a puertas de finalizar nuestra segunda temporada. Como han visto, pues hemos tenido unos invitados maravillosos. Vicky no ha sido la excepción. Así que los invitamos a que
se suscriban, estén ahí pendientes con la campanita para las próximas ediciones y ya les estaremos contando cuándo vamos a finalizar esta segunda etapa y las cosas que vamos a preparar para la tercera. Un gusto verlos.